acompañarnos en esta edición. Damos inicio. Experto en temas políticos refiere que las presiones dirigidas por Estados Unidos al gobierno de Nicaragua pretenden hacer que el Estado reaccione a las demandas de las comunidades democráticas internacionales. A criterio del analista político Mauricio Díaz, las presiones dirigidas desde los Estados Unidos al gobierno de Nicaragua son con el fin de que el gobierno del presidente Daniel Ortega reaccione a las demandas de las comunidades democráticas internacionales. Durante una sesión del Comité de Asuntos Exteriores en el Senado, se sugirieron las sanciones al ejército de Nicaragua. Y facilite una salida política, pues he estado escuchando la sesión y lo que hay es información sobre las amistades del gobierno de Nicaragua con países como la Federación Rusa y también denuncias de la utilización de instituciones del Estado para fines eminentemente represivos y partidarios. Ojalá en este periodo de vacaciones de la Semana Santa quienes detentan el poder entiendan que no va a ser por la fuerza de las bayonetas que van a mantener a un país entero en donde la gran mayoría quiere vivir en paz, no en esta normalidad, entre comillas, de una especie de estado policial, y hay que ir también avanzando hacia la creación de condiciones electorales, no como estamos viendo, que cada vez hay más represión. Otra solicitud fue también retirar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, algo que significaría una terrible noticia para los nicaragüenses, recalca el ex embajador. Eventualmente están amenazando con analizar las posibilidades también de utilizar otras instancias u otros instrumentos como el ERE-CAFTA, que significaría una pésima noticia para la economía nacional, particularmente para todos aquellos que exportan, que venden sus productos al mercado más importante del mundo, que es el primer mercado para Nicaragua. Díaz agrega que para evitar estas sanciones se deben cumplir con los compromisos jurídicos internacionales, reformas electorales para que haya elecciones creíbles, la liberación de los presos políticos y facilitar una transición pacífica. María Esther Ordóñez, Acción 10. Diáspora nicaragüense sostuvo encuentro virtual con el senador de New Jersey planteando temas principales como la reforma a la ley electoral en Nicaragua. Los detalles con Elba y Leana Molina. La diáspora nicaragüense radicada en Estados Unidos sostuvo una conferencia con el senador demócrata Bob Menéndez. Le dieron a conocer los puntos importantes de la agenda legislativa de trabajo que mantienen durante este año. Así lo dio a conocer Damari Rostrán, quien estuvo presente en el encuentro virtual y actualmente es coordinadora de grupos de Nueva Jersey. Para nosotros como diáspora en New Jersey, si no hay reformas electorales, si no hay una clara transparencia sobre elecciones, no estamos trabajando para la construcción, y lo hemos dejado claro a través de la oficina de estos representantes políticos. Destaca que durante el año 2018 hasta la actualidad han impulsado sanciones hacia el gobierno de Ortega Murillo. Sin embargo, uno de los puntos de forma urgente ha sido la ley de migración de Estados Unidos, una generación de perseguidos y exiliados que han abandonado el país para salvar sus vidas. Los hermanos que están viniendo tienen que ser tratados con un espacio particular por el gobierno de Estados Unidos. En la mesa de trabajo se abordó el beneficio migratorio temporal que otorga el gobierno de Estados Unidos a los ciudadanos que pueden aplicar el estatus de protección temporal TPS. El tema de los derechos humanos para nosotros es fundamental, que los crímenes de lesa humanidad realmente se corrijan, porque eso significa la sanación del pueblo de Nicaragua y el camino a una real construcción de la democracia. A unos meses que se aproximan los comicios electorales en Nicaragua, solicitaron estrategia de propuesta a la reforma a la ley electoral. Nosotros como diáspora no hemos parado y que vamos a asegurar ser garantes de esa democracia que tanto necesita el pueblo de Nicaragua. Como parte final de la agenda, se le solicitó al gobierno de Biden que los emigrantes nicaragüenses se incluyan en el Triángulo Norte Centroamericano, con una relación especial y humana. Pese a todas las dificultades que pasan, continúan eligiendo Estados Unidos como un destino de su migración. Elba y Leana Molina en Acción 10. El Instituto Americano de Empresas manifestó que aplicar sanciones al ejército de Nicaragua y considerar el Tratado de Libre Comercio con el país podría evitar que Nicaragua se convierta en una dictadura. La medida fue expresada durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos.
Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos sobre democracia en América Latina y el Caribe, Ryan Berg, del Instituto Americano de Empresas, dijo que aplicar sanciones al ejército de Nicaragua y considerar el Tratado de Libre Comercio con el país centroamericano podría evitar que Nicaragua se convierta en una dictadura tan fuerte como la venezolana y cubana. Esto en respuesta a la pregunta realizada por el senador Bob Menéndez en torno a qué pasos puede tomar la comunidad internacional para que no ocurra esa situación. En la audiencia ante el Comité de Relaciones Internacionales del Senado, Berg dijo al gobierno de Estados Unidos que debe considerar expulsar a Nicaragua del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, esto considerando las perspectivas de que los tratados pueden haber contribuido a graves abusos de los derechos humanos en el país. Por su parte, Deborah Ulmer, directora regional para América Latina del Instituto Nacional Demócrata, quien también participó en el encuentro, señaló que Estados Unidos debe identificar a otros actores en el gobierno de Nicaragua para sancionar y que es fundamental que Estados Unidos presione por condiciones para elecciones creíbles en Nicaragua que incluyan participación de la oposición sin restricciones. A su vez, indicó que otra forma de hacer presión es con la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Ulmer mostró preocupación por la relación Rusia-Nicaragua y agregó que en Nicaragua el gobierno ruso ha construido un centro de entrenamiento antinarcótico conjunto, intentando reflejar el apoyo de entrenamiento similar de Estados Unidos en Centroamérica, y continuó señalando que el país vive una crisis sociopolítica que comenzó en 2008 cuando se manipularon las elecciones presidenciales. A su vez manifestó que el gobierno en Nicaragua actúa presionando a la sociedad. Hay fuerzas paramilitares actuando con libertad y se fabrican acusaciones contra opositores, sostuvo Deborah Ulmer. María Esther Ordóñez, Acción 10. El europarlamentario José Ramón Bauzá, a través de un post en Twitter, escribió que mientras él esté, Europa no consentirá un fraude electoral en Nicaragua. María Esther Ordóñez nos amplía. El eurodiputado José Ramón Bauzá, a través de su cuenta en Twitter, escribió que mientras él esté, Europa no consentirá un fraude electoral en Nicaragua y agrega, Ortega no tiene más objetivo que seguir en el poder. Una reforma sin libertad para presos políticos, fin de la represión y elecciones libres y transparentes será una treta del régimen. El europarlamentario informó también que ha solicitado más sanciones por parte del Parlamento Europeo en contra del gobierno de Nicaragua. Además de eso, han propuesto una resolución que se espera sea presentada al plenario antes del mes de mayo para que se dé su aprobación, según ha anunciado el europarlamentario. Por otro lado, las reacciones en el ámbito internacional por la aprobación de la resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no se han hecho esperar y la ex embajadora de Argentina en la OEA, Paula María Bertol, grabó un video felicitando al gobierno de Alberto Fernández por votar a favor de dicha resolución. Desde la Argentina se ha votado favorablemente en las Naciones Unidas la protección a los derechos humanos en Nicaragua, la ampliación del monitoreo de la alta comisionada de la ONU para seguir viendo qué es lo que está pasando en Nicaragua, y mi alegría es mucha y la comparto con ustedes porque la Cancillería Argentina acompañó en la ONU ese voto dentro de los 20 votos positivos. Así que les mando un abrazo muy fuerte y espero que en la OEA la Argentina empiece a acompañar a todos los hermanos nicaragüenses. De igual forma reaccionó la eurodiputada Soraya Rodríguez, quien escribió en su cuenta en Twitter: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba resolución sobre Nicaragua tras un voto que muestra el claro compromiso de la Unión Europea con las reformas necesarias para garantizar un proceso electoral democrático. Europa está y seguirá estando al lado del pueblo de Nicaragua, concluye la europarlamentaria. María Esther Ordóñez, Acción 10. El aspirante a la presidencia de Nicaragua, Arturo Cruz, esperará la unidad para firmar la inscripción en C por L y asegura que esta es la casilla viable. Valesca Rivera con el reporte completo.
El aspirante a la presidencia, Arturo Cruz, señala que la casilla de Ciudadanos por la Libertad ofrece una buena opción a los opositores. Sin embargo, decidió esperar antes de firmar la inscripción para competir como candidato de C por L. Yo soy un gran creyente que para ese momento vamos a tener una unidad orgánica seria. Si no vamos en unión, recuerden, el peligro principal sería la abstención. Y por eso es que la unión es fundamental. Cuando habla de unión, perdón. ¿Usted habla de iría solamente con la Alianza Ciudadana? Si no hay A ver, yo creo que la Alianza Ciudadana nos está ofreciendo un proceso de integración óptimo. Nos está dando una metodología funcional. Y creo que, ¿cuál es el problema? De inscribirse en un partido que tiene la potestad para ir a elecciones. Eso es fundamental. Recordar que la coalición está compuesta de personas que verdaderamente son notables y obviamente deberían ser parte de todo esfuerzo y unión. Pero, en mi opinión, el partido más funcional desde el punto de vista de la realidad política de este país y de su organización es Ciudadanos por la Libertad, que te quitó tu potestad legal. Obviamente lo único que nos queda es la protesta, pero seamos francos, y por eso es importante no solamente ir a una elección donde podés ganar la presidencia, tenés que cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea. Y de ahí otra vez la importancia de la unidad, porque no es un tema de solamente la presidencia. Querés cambiar el sistema judicial de este país, querés justicia para la sociedad y para la gente, necesitas cambiar el sistema político nicaragüense. Y eso requiere mayoría calificada. Por eso es que el tema de las diputaciones son tan importantes. Ante los cuestionamientos de la prensa sobre su cercanía con el gobierno, reaccionó molesto con los periodistas. Y hipotéticamente hablando que usted tiene contacto con los periodistas, hipotéticamente, ¿usted mira que los presos políticos van a salir? Mire, no te puedo... No, a ver, ¿qué piensa usted? Primero que todo, tu hipótesis es atrevida. Yo no soy el atrevido, vos sos el atrevido que me estás imputando una hipótesis que no corresponde con lo que yo... Por eso yo le decía hipotéticamente. Bueno, pero es una hipótesis, recordate, ¿verdad? No te puedo contestar esa pregunta. Es decir, es lo que queremos que ocurra y para lo que hay que presionar. Y no hay que dejar de presionar. Pero recordad que estamos en circunstancias de un régimen cerrado que pareciera que actúa sobre la base de su voluntad soberana. Ese partido amplió su plazo para inscripción. Continuando con más de Acción 10, autoridades de gobierno en Nicaragua informan que la segunda fase de vacunación contra el coronavirus está prevista para la primera semana del próximo mes de abril. Detalles con Xochitl Mendoza. La primera semana de abril está previsto que inicie la segunda fase de vacunación contra la COVID-19, informaron autoridades de gobierno. La inoculación será con el antídoto producido por la farmacéutica AstraZeneca, donadas por el gobierno de la India, y las entregadas mediante el mecanismo COVAX. Según detallaron, serán 140,000 personas mayores a 60 años con enfermedades crónicas, quienes recibirán del 6 al 30 de abril. Se protegerá a otro grupo de 167,500 personas, cardiópatas y pacientes con problemas cardíacos, que suman 25,000, y otros 4,000 del programa oncológico. A ellos se les aplicará la vacuna Covishield. A su vez, informaron que a finales del cuarto mes de este año se recibirá el segundo lote de vacunas donadas por la OPS mediante el mecanismo COVAX. Además, que los pacientes de hemodiálisis y diálisis que han sido inmunizados con las vacunas donadas por la Federación Rusa completarán su segunda dosis en los próximos días. Xochitl Mendoza, Acción 10. Exdiplomático José Palé explicó que la coalición nacional correrá en la casilla del partido Restauración Democrática y agregó que aún no renuncian a la posibilidad de la unidad de los bloques opositores. Michelle Polanco Alvarado con el reporte. La coalición no se detiene, aseguró José Palé, miembro de FDN y de la coalición. Los grupos integrantes de esta plataforma opositora decidieron continuar con su proceso de selección de precandidatos, explicó José Palé. Es una decisión que todavía está abierta a la posibilidad que la coalición nacional mantiene de lograr una alianza más amplia. En otras palabras, hoy por hoy el PRD está a la orden, es un partido fundador de la coalición nacional, ha trabajado en la conformación de la misma desde el mismo día
El político además expresó que los precandidatos están de acuerdo en postularse bajo la casilla 14. Ellos están dispuestos a correr y a que la selección sea lo más amplia posible, y que si logramos ese trabajo que queremos concretar de vencer esos tranques, esos obstáculos, para lograr unificar a los dos bloques, ahí van a estar los candidatos de la coalición nacional. Según Palé, se realizarán 2 encuestas públicas para escoger al candidato que competirá por la coalición nacional. Sí, es una metodología abierta, incluso, ¿verdad?, van a poder participar candidatos independientes, no establece mayores requisitos para participar mediante el procedimiento de megas encuestas, al menos 2 megas encuestas, una que establezca cómo está el primer nivel de preferencias, de inclinación de la población, que sería más o menos como una consulta de 6.600 personas a nivel nacional, y después una segunda mega encuesta que venga a confirmar los hallazgos de la primera. Las encuestas iniciarán la segunda semana de abril y concluirán en el mes de junio. Posteriormente se realizará el mismo ejercicio para escoger los candidatos a diputados nacionales, departamentales y al Parlacén. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Félix Maradiaga brinda explicaciones tras las acusaciones en su contra a través de publicaciones recientes de un medio nacional que lo señalan de tráfico de influencia y malversación de donaciones mientras fungía como funcionario público en el gobierno del expresidente Bolaños. Desde el pasado 3 de marzo, el diario La Trinchera de la Noticia publicó una serie de entregas en las que se señala a Félix Maradiaga de beneficiarse de su puesto en el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Enrique Bolaños. En una de las entregas titulada La corrupción de Maradiaga paso a paso, se denuncia que Félix en 2003 y durante 18 meses recibió salarios dobles en el Ministerio de Defensa, que suman en total $91,000. El aspirante presidencial calificó de injuriosas las publicaciones y expresó que en el 2003 ya no fungía como secretario del Ministerio de Defensa, como afirma el escrito periodístico. Después de que yo había recibido mi liquidación y me había retirado, aquí está la liquidación del Ministerio de Defensa, liquidación final, ustedes la podrán ver. Don Enrique Bolaños me invita a trabajar con él y me invitan a ser asesor del Ministerio de Defensa. Yo no era secretario general sino hasta mayo del 2004, como se puede certificar claramente por el decreto presidencial 146/2004, que está publicado en la Gaceta y también disponible en la biblioteca Enrique Bolaños. Previo a ser secretario general, yo hice, según lo exige la ley, mi declaración de probidad. Aquí está la constancia de la Contraloría General de la República, donde presento mi declaración de probidad, pero además de eso, dentro de la declaración de probidad, explico mi condición de asesor, trabajando parcialmente en el Ministerio de Defensa y trabajando en otros lugares académicos y el sector privado. Está claramente listado que no tenía una dedicación exclusiva en mi carácter de asesor. Además, según la publicación, Maradiaga recibió $45,000 del llamado Fondo Chino para un programa de estudio que costaba la mitad y que no terminó. Según Maradiaga, esta afirmación es falsa y explica que sus estudios fueron costeados por Harvard y un crédito bancario que él mismo pagó. Y efectivamente, cuando fui admitido en Harvard en un proceso competitivo, yo apliqué a varios fondos de beca y esperaba que el gobierno de Taiwán, que ha sido muy generoso con miles de estudiantes a lo largo de la historia de Nicaragua, me otorgara una beca, pero como establece claramente esta carta firmada por don Mario Roa, director administrativo financiero del Ministerio de Defensa, esa beca no se otorgó. Aquí claramente lo dice acá, Banco de América Central, y después dice Health Loan, que fue el apoyo que me brindó la Universidad de Harvard del otro porcentaje. Con mucho sacrificio logré pagar ese préstamo
el 14 de julio del año 2000, como se puede ver acá. Ante los señalamientos de que nunca ha rendido cuentas, Maradiaga expresó que cada vez que fue contratado por el Estado de Nicaragua, la Contraloría General de la República le extendió una constancia de su declaración de probidad, exonerándolo de cualquier delito de malversación de fondos. Permita demostrarles la constancia original de la Contraloría General de la República cuando entregué mi cargo de secretario general del Ministerio de Defensa el 10 de enero del año 2007. La Contraloría típicamente se toma algunos meses para revisar que la documentación entregada, que el traspaso de cargo, que la declaración de probidad se hizo sin problema, y efectivamente así lo certifica en esta constancia de marzo del año 2007. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Bajo la figura de convivencia familiar serán liberados al menos 800 reos comunes este próximo 25 de marzo. La información fue confirmada a través del Ministerio de Gobernación. Los detalles con Jocelyn Rojas. A través del Ministerio de Gobernación se conoció que al menos 800 reos comunes recibirán el beneficio de convivencia familiar para este próximo 25 de marzo. Los indultos se dará a reos de diferentes penales del país. De acuerdo con la información, 747 varones y 53 mujeres serán los beneficiados con esta disposición y serán entregados a sus familiares en la fecha antes mencionada. El más reciente indulto presidencial se otorgó el pasado mes de diciembre a 1.004 reos a nivel nacional. Esta disposición ha causado polémica. Algunos organismos defensores de los derechos de las mujeres, quienes han manifestado que entre los reos beneficiados están asesinos y violadores. Hasta el momento se desconoce si entre la lista de los liberados están presos políticos. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Defensores de derechos humanos refieren que la decisión de las autoridades de gobierno al dar indulto masivo en su mayoría a reos comunes mantiene en zozobra a la sociedad civil. José Abraham Sánchez con el reporte completo. En las próximas horas, de diferentes centros penales del país, bajo el beneficio de indultos, serán liberados masivamente centenares de reos comunes, entre ellos personas de gran peligrosidad, mientras más de 100 reos políticos, algunos llevan años tras las rejas, según el doctor Pablo Cueva, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Mira, de hecho, de hoy nosotros, desde las 7 de la mañana, ya comenzaron a llamar internos o los denominados presos comunes. Ya en distintos penales del país ya están iniciando el proceso de carcelación de una gran cantidad de internos comunes. CPDH se ha pronunciado en este sentido ya en innumerables ocasiones, dado que lo hacen de manera casi clandestina, me refiero a los procedimientos legales. Recordemos que en todo el proceso penal de un ciudadano, ya sea víctima y victimario, la víctima tiene que estar enterada. Si van a encarcelar a un preso común, deben enterar a la víctima para que la víctima, si es su voluntad, se oponga, ¿verdad?, a través de las herramientas que la ley le da. Pero desde hace algún tiempo se han venido haciendo estas excarcelaciones masivas sin seguir procedimientos de ley. Muchos de estos bajo la figura de convivencia familiar. Según Cuevas, un claro ejemplo, como decenas de casos, son el doctor José Manuel Urbina Lara, quien por venganza política fue condenado a 4 años de cárcel por homicidio imprudente. En Nicaragua hay un doble rasero. Hay ciudadanos que son puestos en libertad de manera increíble, vulnerando la ley. Un caso enigmático en este país que ha trastocado la conciencia de los nicaragüenses, donde alguien que las víctimas decían pues que querían un arreglo y de que en este tipo de situaciones cabe una mediación y un arreglo entre la familia y el ciudadano procesado, por simple falta de voluntad y aún vulnerando la ley de las autoridades, el ciudadano está cumpliendo una pena, ¿verdad? Mientras tanto, otros ciudadanos
que han cometido delitos gravísimos salen a la calle y otros que hasta te reitero, pues entran y salen constantemente, ¿verdad? Son beneficiados. Entonces esa es la realidad de nuestro país, esa es la falta de institucionalidad que nosotros constantemente señalamos. Como siempre, la liberación de reos comunes se hace en horas de la tarde y por la noche, evitando la presencia de medios de comunicación. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. La Comisión Permanente de Derechos Humanos presenta un recurso contra la ley de cadena perpetua. Detalles de esta noticia con José Abraham Sánchez. Aunque la Comisión Permanente de Derechos Humanos saben que ningún recurso tendrá resultado alguno en la Corte Suprema de Justicia, ellos demuestran una vez más cómo no existe independencia en los poderes del Estado nicaragüense, como sucede en todo país democrático. Un recurso contra la ley de cadena perpetua fue interpuesta por abogados de derechos humanos. Nosotros estamos interponiendo un recurso de inconstitucionalidad por la ley 1058, que es la ley que reformó el Código Penal en varios aspectos, los cuales están intrínsecamente relacionados a la prisión perpetua revisable, y esta ley viene a crear una confusión o unas situaciones de aplicabilidad, podríamos decirle, que daría facultades a las autoridades judiciales, ¿verdad?, de hacer una interpretación extensiva, una interpretación analógica que está prohibido por la ley. Por ese sentido nosotros estamos recurriendo, porque hay un roce, esta ley trae roces significativos que afectan gravemente los derechos constitucionales, ¿verdad?, de los ciudadanos nicaragüenses, y en este caso pues de los posibles condenados con esta ley, ¿verdad? Mientras el resto de ciudadanos pasaban a las oficinas por gestiones personales, ellos fueron recibidos desde la calle como una medida que denigra el ejercicio de su profesión. Nosotros como organismo de derechos humanos pues hemos venido registrando, ¿verdad?, todo este tipo de combo de leyes que ha venido surgiendo dentro del periodo de crisis política y social que lleva el país, y nosotros pues tenemos sustento de cómo suponer y determinar de que esto es parte de las políticas represivas del gobierno, ¿verdad?, hacia los ciudadanos, ¿verdad? No habían tardado ni 5 minutos en el lugar cuando ya los guardas de seguridad de la Corte Suprema de Justicia solicitaban con urgencia la presencia policial, y ellos que resultan tan efectivos para estos casos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Momento de dar espacio a nuestros anunciantes, pero al regresar de esta pausa programa. Continuamos. Una anciana comerciante de 76 años de edad muere trágicamente bajo las llantas de un autobús en la terminal de buses del mercado Ernesto Fernández. Geraldine Domínguez con el detalle de esta lamentable noticia. La madrugada de este miércoles pereció trágicamente una anciana comerciante de 76 años cuando se disponía a bajar de un autobús de la ruta Jinotepe-Masaya y accidentalmente se cayera pasándole las llantas traseras sobre su humanidad. El hecho lamentable se registró en el mercado Ernesto Fernández de Masaya. Comerciantes del lugar expresaron que la anciana, identificada como Mariana de Jesús Moreno, cariñosamente era conocida como Marianita. Desde joven se dedicaba a vender canastos y llegaba de madrugada al mercado. Ella era originaria de Niquinomo. Mientras tanto, la policía de tránsito detuvo a Adolfo Cerda Muñoz, conductor del medio de transporte, para las respectivas investigaciones. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Completamente en la intemperie quedó una familia luego de que las llamas de un voraz incendio arrasara con todos los enseres e incluso mascotas que se encontraban en la humilde vivienda. Juan Francisco Dávila nos amplía. ¿Cómo agarró fuego? Llama a los bomberos, más. Se quemó todo. El voraz incendio surgió en la parte de atrás y rápidamente las llamas se desplazaron al resto de lo que era la humilde vivienda, propiedad de Elizabeth María Herrera. Un desastre completamente, mire cómo quedó todo. Algunos pobladores trataron de controlar el fuego lanzando agua con baldes, mientras que los habitantes de al menos 3 viviendas vecinas, entre ellas una que sufrió afectación parcial, en medio de la desesperación buscaban cómo evacuar sus enseres en riesgo.
Nosotros estamos trabajando haciendo esta construcción aquí, cuando miramos estaba ya tirando humo ahí, queríamos sacar los 2 perritos, pero se quemaron los pobres, nosotros hicimos lo posible por sacarlos, man. Cuando acordamos estaba prendida, que hablaron que llamaran a los bomberos, nunca vinieron y se quemó la casa. Y nos tratamos de apagarlo, pero ya estaba casi quemado todo ya. Había riesgo, pero la ventaja es que mi casa es de cuarterón, y por eso no pasó más. Ella porque era de tabla, pues digamos, pobre ella, porque ella es una trabajadora del tabaco, imagínate, madre soltera. El hecho que dejó a una familia conformada por 3 miembros completamente en la calle y que surgió por un supuesto cortocircuito ante la inestabilidad del servicio de energía eléctrica ocurrió entre el barrio Monte Sinaí y Alexis Argüello, al suroeste de la ciudad de Estelí. Cabe destacar que los bomberos no pudieron ingresar por la parte más cercana, que es la calle que va de la cancha Boris Vega hacia la Alexis Argüello, ya que la vía que contiene una pendiente se encuentra en pésimo estado. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Reprograman juicio oral y público sobre el crimen registrado en Santa Clara, Nueva Segovia, el pasado 9 de febrero de este año. Jorge Corrales con todos los detalles. Fue una mujer más y nosotros no queremos que nos vuelva a pasar esto en nuestra comunidad, porque quedamos impactados con esta muerte. Desconsolados y muy molestos se regresaron a su lugar de origen familiares y amistades de Yesenia de Jesús Marchena, víctima de femicidio, luego que se supiera que Judicial reprogramara la finalización del juicio oral y público para el próximo martes 6 de abril, donde se procesa al presunto autor Edier José Caballero Pozo, cónyuge de la fémina, desconociendo las causas que motivaran esta decisión. Lo que venimos a pedir es justicia, pues, mi hermano. ¿Y qué piensa de esta reprogramación usted como padre? Lo que pienso que, y no sé por qué será, por qué lo reprogramaron, pues, que ya ellos lo hubieran traído. ¿Y hay suficiente prueba? Claro que sí. Todo Santa Clara lo sabe y ahí presenciaron casi nomás. Este hecho de sangre fue tipificado como femicidio, el primero ocurrido en Nueva Segovia. Según las investigaciones policiales y entrevistas a testigos, Caballero Pozo, el victimario conocido como el Chino, le daba maltrato desde hacía 6 meses hasta el 9 de febrero, en que le cegó su vida. Yesenia Marchena, que en paz descanse, recibió 3 estocadas de arma blanca a eso de las 7 de la noche del martes 9 de febrero, quedando tendida en la vía pública en la comunidad Santa Clara, municipio de San Fernando. Es un dolor muy grande, incomparable, de llegar este hombre a quitarle la vida a mi hija. Y nosotros lo que pedimos es justicia, que Dios y las autoridades hagan justicia. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Motociclista que viajaba en estado de ebriedad resultó con lesiones de gravedad al impactar contra una cuneta en la ciudad de San Marcos. Elba Ileana Molina con el reporte. El hombre conducía su motocicleta en completo estado de ebriedad. Los vecinos que habitan del parque de Feria Tapayasmet, 150 metros al oeste en la ciudad de San Marcos, escucharon el fuerte estruendo, perdiendo el control de la moto que impactó contra la cuneta. Fue ahí donde detuvo su marcha Anthony Velázquez Méndez. Se dirigía hacia Mazatepe, donde habita. Sin embargo, logró estabilizar un joven que pertenece a los bomberos unificados hasta que llegó la unidad de Diriambi y lo trasladaron al Hospital San José, con fracturas en sus piernas y severos golpes en su rostro. Un vehículo que se desplazaba en el mismo carril y con dirección hacia Mazatepe dijo a los agentes de la policía que el hombre venía aventajando y logró rozar el retrovisor hasta unos 200 metros que ocurrió el percance vial. Los accidentes de tránsito aumentan durante los sábados y los domingos, con más incidencia en diferentes ciudades del país debido al autoconsumo de bebidas alcohólicas y exceso de velocidad, principalmente por las noches y las madrugadas. Queda en evidencia la irresponsabilidad al conducir en estado de ebriedad sin que se tome conciencia. Esta semana la Dirección de Tránsito Nacional informó que del 15 al 21 de marzo en el país ocurrieron 817 colisiones, 15 personas fallecidas y 42 lesionados. 4 de ellas corresponden al departamento de Carazo, mientras hacen énfasis en la importancia de respetar las señales de tránsito para disminuir estas cifras preocupantes, más aún en estos días que se aproximan las vacaciones de Semana. 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 Semana Santa. Elba Ileana Molina en Acción 10. 10 de la mañana con 46 minutos. 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 10 de la mañana con 46 minutos.
Un hombre de la tercera edad y apellido Zúñiga resultó con una fractura en el tobillo izquierdo luego de ser atropellado por el conductor de una motocicleta frente a la zapatería ortopédica cuando intentaba cruzarse el transitado tramo carretero que pasa por Huigalpa. Yo miré que de allá lo atropió y yo dije que fue un animal que atropió y no, era un viejito. Y la muchacha se fue para allá, a aquel lado. Parece que lo venían persiguiendo. No, parece que lo venían persiguiendo. Sería la policía que lo andaba persiguiendo, pero él tenía que frenar y ver que es una carretera que puede pasar cualquiera. Alberto García, conductor de la motocicleta, afirmó que hizo lo humanamente posible por esquivar al ancianito. Pues él viene pasando en la calle, yo miro que se va a parar y de pronto se me tira, yo voy a pasar normal. Él se me cruza, se me tira, él se hace que se va a parar y de pronto se va. ¿No sabes cómo se llama el viejito? No sé quién es. El señor Zúñiga fue llevado al Hospital Escuela Asunción de Huigalpa en un vehículo particular. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Economista asegura que el reciente discurso del presidente Daniel Ortega demuestra la falta de voluntad política para resolver los conflictos internos y que directamente afectan el desempeño de crecimiento económico por el nivel de incertidumbre creado. A pesar del ánimo que proyecta el gobierno a los actores económicos e inversionistas extranjeros para levantar la economía de Nicaragua, golpeada por 3 años de recesión, el economista José Vélez considera que ese esfuerzo quedará en vano porque lo que realmente se requiere para el país es una solución a los conflictos internos políticos para dar paso a un proceso electoral libre, transparente y creíble. Al cierre de este año, el ministro de Hacienda y Crédito Público estimó que el país volverá a las sendas de crecimiento económico, es decir, que el PIB llegue a 2.5% o más. El riesgo más grande que tiene la economía es que no se logre concretar un gobierno completamente reconocido. Ese es el peor de los escenarios. O sea, incluso si el mismo gobierno continúa, digamos, en la administración, no habría ningún problema en términos económicos si logra ya de temas más detallados de política entenderán los políticos, pero yo sí te digo, el mejor de los escenarios es tener un gobierno con reconocimiento y las reformas electorales son un paso absolutamente necesario. Vélez reconoció que Nicaragua es un potencial atractivo para la inversión extranjera directa, sin embargo el gobierno sigue sin mostrar señales de cambios para volver a crear un escenario de certidumbre. Además fue claro en enfatizar que los inversionistas, sin importar una bandera política, siempre estarán dispuestos a depositar su capital en una nación, pero con la condición que los gobernantes tengan legitimidad y respaldo a nivel internacional. La constelación política es confusa y para los economistas y los inversionistas los colores políticos no son muy importantes realmente. Importante es que existe una claridad, ¿me explico? O por lo menos una capacidad de resolver conflictos. Y en cuestiones están las nuevas inversiones, o sea, hay fila de nuevos inversionistas que saben que Nicaragua es de los países más atractivos de la región por las extensiones de tierra y por el precio de la tierra. La atracción de nuevo capital extranjero en Nicaragua se ha visto mermada a raíz de la crisis sociopolítica de 2018, luego que el presidente Daniel Ortega junto a varios funcionarios recibieran sanciones individuales por cometer actos de corrupción y violación de derechos humanos. Solo en 2020 la inversión extranjera se redujo por debajo de los $480 millones, cuando en 2013 los ingresos superaban el orden de los $1.388 millones. Jimmy Romero, Acción 10. El gobierno de Argentina se distancia de la línea dura contra el presidente Nicolás Maduro y critica la presencia de la oposición en la organización integrada por Chile, México, Paraguay y otros 9 países. Este miércoles, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó que ese país dejó de ser parte del Grupo de Lima, foro regional alineado con Estados Unidos y duramente crítico al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Según la información brindada a medios locales, el mandatario argentino decidió que el país tome distancia del grupo que brinda respaldo al opositor Juan Guaidó y cuestiona la grave situación política, social y humanitaria que tiene lugar en Venezuela bajo el liderazgo chavista.
La permanencia de la Argentina en ese bloque regional es uno de los ejes de las disputas al interior del Frente de Todos, ya que el sector ligado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, afín al gobierno de Nicolás Maduro, exigía al primer mandatario que abandonara el foro regional liderado por Brasil y Colombia. La noticia fue confirmada en un comunicado de la Cancillería que preside Felipe Solá. En el escrito aseguran que Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima al considerar que las acciones que ha venido impulsando el grupo en el plano internacional buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes no han conducido a nada. María Esther Ordóñez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial. Al regresar, muy buenas